La pregunta que traigo en este día, la pregunta general, aparte de todas las que vendrán, la primera es, ¿qué hará la iglesia ante la maldad? ¿Qué hará la iglesia ante la maldad? La iglesia nace con la muerte de Jesús, un acontecimiento único, y la muerte de Jesús da a luz a la iglesia. Y el mismo Jesús dijo en una ocasión que para que un árbol crezca y lleve fruto, la semilla debe morir. Y eso fue realmente lo que sucedió. Jesús murió y estamos aquí, somos parte de la iglesia. Y la pregunta mía, o la primera pregunta para ustedes es, ¿qué o quién es la iglesia? Entonces, partiendo de ahí, ¿qué o quién es la iglesia? Porque digo quién por lo que decía el apóstol Pablo al principio, cuando, no, Jesús le decía a Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿qué es la iglesia para nosotros? Y si no me hablan, voy a decir quién. ¿Quién quiere responder esa primera pregunta? María Elena, yo creo que está loca por responder. ¿Cuál fue la pregunta, amor? ¿Quién o qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, porque la pregunta que vamos a estar desarrollando hoy es, ¿qué hará la iglesia ante la maldad? Entonces, me llama la atención de esta pregunta dos palabras, la iglesia y también la maldad, el cuerpo de Cristo. Gracias, María Elena. Entonces, ahora nos vamos con la segunda palabra. La otra palabra es la maldad. Y la maldad, curiosamente, como hemos hablado de dar a luz y que nació la iglesia, la maldad nace con la muerte. Y dice en Santiago 1:15, que lo voy a leer rapidito aquí, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Partiendo de ahí, entonces, para nosotros la iglesia, que como dice María Elena, es el cuerpo de Cristo, ¿qué es entonces la maldad? Porque si la iglesia tiene que hacer o estar ante la maldad o tener una postura en contra de la maldad, ¿qué es la maldad para nosotros? Y eso me gustaría que lo respondiera la pastora Giselle. Bueno, maldad es concupiscencia, maldad es pecado, maldad es desobediencia. Te estoy diciendo palabras que me vienen con... Y maldad es todo aquello que se revela contra Dios. Es todo aquello que se revela contra Dios, que está mal y lamentablemente está en nosotros. Exactamente. Entonces, por eso es la procedencia de nuestra pregunta en este día. ¿Qué hará la iglesia ante la maldad? Y en Génesis 19:27, ya entrando de lleno a la palabra de Dios, y si quieren busquen su Biblia o busquen sus aplicaciones, porque vamos a estar usándola bastante. Génesis 19:27 dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Quiere decir, algo que me llama la atención es que dice que Abraham había estado antes en ese lugar. Y para mí, si ustedes leen el contexto completo, que no lo vamos a leer todo, lo vamos a ir leyendo por parte, es muy importante había estado, porque aquí como que para mí denota aquí una relación muy importante y muy cercana que Abraham tenía con su Dios. Y él volvió a ese lugar donde él había estado. Y no lo quise referir, no puse el versículo, pero dice que cuando él volvió a ese lugar, desde ese lugar se veía que subía humo. Él veía humo que subía de lejos. Y es lo que vamos, no sé si ya captaron, pero creo que sí. Subía un humito de lejos y eso Abraham lo estaba visualizando. Abraham había estado intercediendo en ese lugar. ¿Y por qué había estado intercediendo Abraham? Por lo que Dios ya en esa ocasión, antes que él había estado ahí, le había dicho.
Y es que Dios en Génesis 18:20 le dijo que él iba a destruir, voy a destruirlos. ¿A quién? Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. No dice que era que estaban pecando poquito y eso no, o sea, lo grande o lo poquito, pero se ha agravado en extremo. Esa gente, la gente de Sodoma y Gomorra estaba totalmente descontrolada y estaban pecando deliberadamente sin ningún temor a las consecuencias. Así está sucediendo en nuestros días. La gente no le importa, la gente está viviendo ellos y la humanidad está viviendo sin control. Sin tomar en cuenta a Dios y están caminando. Y algo que sí señala, creo que en Ezequiel también, que voy a decir algo de eso, pero están caminando en sus propios caminos. Y dice que en otro pasaje dice que ellos no quieren vivir del agua de Dios, ellos no quieren vivir del manantial que Dios nos ofrece, sino que están cavando pozos individuales para ellos, para vivir en sus propios caminos. Entonces, voy a decir personas para que vayamos en el track y esta pregunta va para José Blanco. Y la pregunta es, ¿cuáles son entonces sus propios caminos? Las personas están caminando en sus propios caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Bueno, Patricia, Dígame algo, compadre. depende, o sea, nosotros los seres humanos, Dios nos ha dado libre albedrío para tomar las decisiones que queramos tomar. O sea, está en el ser humano tomar las decisiones buenas o las decisiones malas. So, dependiendo el tipo de persona que sea, va a tomar la decisión buena o va a tomar la decisión del mal. Eso es lo que yo puedo pensar. Excelente, ¿no? Excelente, excelente. En Ezequiel, porque recuerde que estamos hablando de los pecados que tenían Sodoma y Gomorra. Eso era lo que Dios dijo, están pecando deliberadamente y yo lo voy a destruir, Dios dijo. Entonces, en Ezequiel, que no lo vamos a leer hoy porque voy a leer otro pasaje muy similar, en Ezequiel 16, del 49 al 50, se habla específicamente de cuáles eran esos pecados que tenía el pueblo o la ciudad de Sodoma y de Gomorra. ¿Cuáles eran esos pecados que lo conducían en sus propios caminos? Sus propios caminos lo conducen hacia el abismo y al pecado. Muy de acuerdo con lo que dice José. Muy similares a los que presenta el apóstol Pablo, y ese sí lo vamos a leer en Romanos 2, del 26 al 32. Y en este pasaje el apóstol Pablo se refiere a las prácticas, no de Sodoma y Gomorra, no, pero sí contiene la mayoría de los pecados que tenía Sodoma y Gomorra, y la cual están practicando o muchas veces practicamos los seres humanos. Y lo voy a leer rapidito, son muchos, pero son de verdad que muy fuertes y es, como decía la pastora, la concupiscencia de la carne que nos lleva ahí, a ese lugar. Y está homosexualismo, lascivia, toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maledicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Uf. Cuando uno termina de leer eso, uno dice, pero ¿y qué más hay? ¿Qué más hay? Pero sí hay algo más que yo creo que es algo que está marcando este mundo o este tiempo en el que vivimos, que dice, no solo hacen todo esto, sino que también se complacen en los que lo practican. No se conforma con eso, sino que le gusta ver cómo convencer a los otros y le gusta ver que las otras gente hagan también estas abominaciones o
que están totalmente en contra de lo que Dios nos dice. En Génesis 18 vemos cómo Abraham le pidió a Dios que no destruyera Sodoma y Gomorra. Apeló al carácter justo de Dios al preguntarle si haría morir al justo con el impío. Y ustedes recuerdan eso, que yo no voy a leerlo, pero recuerdan que empezó Abraham, no, y si hay 50, no, y si hay 40, no, y si hay 45, y así fue bajando, y Dios le dijo, Dios fue bajando porque es que no había 50, no había 30, no había 20, y al final le preguntó, y entonces, ¿y si hay 10? Y ahí Dios se fue y dejó a Abraham. Entonces, encontró Dios 10 justos en la ciudad. Y yo creo que la historia, que ya no la sabemos, nos da a entender que no lo encontró. Porque dice el 19:29, perdón. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó, o sea, Dios la destruyó. Nos quiere decir que no encontró 10. Pero este pasaje es tan bueno, que dice que Dios se acordó de Abraham. No dice que Dios se acordó de Lot. Y obvio, como consecuencia, le pasó lo que le pasó a Dios. Dice, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces, ¿qué es? La pregunta del principio es, ¿qué hará la iglesia ante la maldad? Entonces, obvio que lo primero que nos vamos a llevar hoy es que tenemos que interceder. Eso fue lo que hizo Abraham, intercedió por esa ciudad. Tal vez tenía su espinita como que, déjame interceder porque mi primito está ahí, pero él intercedió por la ciudad. Lo único que Dios no encontró justicia, como decían Nelly con las clases de los niños, no encontró justicia. Y entonces la iglesia debe estar intercediendo. Al interceder, hablas en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurar un bien. El medio por el cual el cristiano puede tomar el lugar de otro y abogar ante Dios por su prójimo. Entonces, ¿qué hará la iglesia ante la maldad? Tenemos que interceder. Y el tema de que Dios va a librarnos o va a hacer algo porque la iglesia está eso lo vamos a dejar para otra clase, pero nuestro llamado ahora mismo es interceder delante de Dios por este mundo. Nos vamos a ir a otra parte, el mismo Génesis, estamos en Génesis, ¿qué? Génesis 19. Y vamos a leer Génesis 19:1. Lo voy a leer rapidito, voy a leer del 1 al 3. Si quieren pueden buscarlo. Dice, y aquí va a empezar como quien dice la historia de lo que Dios hizo en esta ciudad. Dice, llegando pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Y de dónde? Entonces, algo que sí quiero aclarar es que ahí dice que llegaron. ¿De dónde llegaron? Justamente estos ángeles estaban previamente con Abraham. ¿Recuerdan los ángeles que fueron allá y se hospedaron en la tiendita de Abraham y todo, y le prepararon comida y Sara se rió y mi promesa con Isaac? Esos mismos ángeles entonces se fueron tranquilitos y llegaron hasta aquí, hasta Sodoma y Gomorra, porque tenían otra misión que realizar. Y dice que llegaron a la tarde, ¿verdad? Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavéis vuestros pies. Y por la mañana os levantéis y seguiréis vuestro camino. Y ellos les respondieron, no, que en la calle nos quedamos esta noche. Eso era una costumbre de antes. La gente, muy bien en un parquecito o en cualquier sitio, no había hoteles, se quedaban.
Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron a su casa y le hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Wow, estaban bien los ángeles ahí adentro con Lot. Y la pregunta que tengo y esta pregunta es para Carlos. ¿Cuál era entonces, Carlos, la misión de los ángeles? ¿Cuál era? ¿Qué era lo que ellos iban a hacer? Era destruir a Sodoma y a Gomorra. Ellos se fueron. Antes de que Dios terminara con Abraham esa conversación, ellos se fueron y se fueron. La otra pregunta, gracias Carlos, ¿por qué no la cumplieron inmediatamente? Ellos llegaron y fueron, no llegaron a Sodoma y Gomorra y dijeron, ya, fueron, y se acabó, sino que ellos se toparon con Lot y no destruyeron esa ciudad de una vez. Entonces, este es para Nelly. ¿Por qué no la destruyeron inmediatamente? Bueno, a ellos ver, diría yo, el corazón y la atención de Lot, tal vez dijeron, vamos a confirmar con el superior allá arriba, a ver si tiene misericordia de este grupito que está aquí. Exacto, y tal vez en ese momento todavía no, pero no, realmente ya le había llegado la orden a Dios, porque recuerden el dilema de Abraham con Dios, no, que si dieron, entonces ya Dios le dijo, sí, es verdad, ahí está, hagan algo. Recordamos que Abraham intercedió, entonces sí había un justo Lot y su familia, y a propósito de eso, la clase de los niños, que también había estado hablando de Noé y su familia, donde Dios, esta familia justa, la sacó, lo sacó también a flote, y eso Dios hizo también con Lot. Entonces, el 4, y seguimos hacia adelante, el 4 y el 5, yo espero que ustedes vayan conmigo, pero el 4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Dice aquí que desde el más joven hasta el más pequeño, rodearon toda la casa de Lot alrededor. Y dice el 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Dónde están? Y dice que ellos, yo tengo Reina Valera, sácalos para que los conozcamos. Sácalo para que los conozcamos. Yo creo que está un poquito claro, pero lo voy a clarificar mejor. Esta gente estaba caminando de una manera tan depravada, tan lejos de Dios, tan como yo decía ahorita, en sus caminos, que simplemente ellos querían tener relaciones sexuales con esos varones que entraron ahí. Y quiero resaltar, porque es el segundo punto. El primero era que tenemos nosotros que interceder. Y la pregunta la voy a volver a hacer. ¿Qué hará la iglesia ante la maldad? Entonces ahora, tomando en cuenta lo que dice el capítulo 4, ¿ok? Tenemos nosotros, las madres y los padres, tenemos que pastorear el corazón de nuestros hijos. Porque miren, allá afuera no hay gente que va a pastorear el corazón de nuestros hijos. Ni siquiera el que más uno podría confiar que son las maestras, tal vez, vamos a decirlo. No lo van a pastorear. ¿Qué significa eso, pastorear? Que tenemos que enseñarle la palabra de Dios a esta nueva generación con su aplicación. No decir, mira, tú no debes de mentir y dejarlo así en el aire. No, ¿por qué tú no debes de mentir? ¿Qué es lo que te va a pasar si pasa eso? Y si nos damos cuenta, en el capítulo 4 dice que ahí estaban desde el más joven hasta el más viejo. Y lamentablemente eso no está lejos de nuestra realidad, porque esa comunidad no se conforma
y estoy hablando claramente, es la comunidad homosexual porque esos fueron los hombres que rodearon esa casa para tener relaciones sexuales con los ángeles. Esa comunidad no se conforma con estar ellos, como decíamos ahorita, sino que también quieren atraer a más miembros al club o como quiera que se llame. Vamos a dejarlo en comunidad. Pero esos no serán nuestros hijos. Eso no serán nuestros hijos. Es por eso que tenemos la misión como padres y como iglesia y el trabajo de limpiar toda duda y toda contradicción. ¿Con qué? ¿Con lo que sabe Patricia o lo que sabe Yuli? No, es con la palabra de Dios. Es la única que puede hacerlo. Y yo quiero volver a resaltar lo que mencionábamos más anterior en Romanos, que dice que no solo hacen todo esto, toda la aberración homosexual y todo lo que leímos, sino que también se complace con los que la practican. Entonces quieren alar a esta generación de nuestros hijos y no lo vamos a permitir en el nombre de Jesús. Y dice el Salmos 119 del 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Y lo voy a leer, con guardar tu palabra, Señor. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, Señor. No quiero pecar contra ti. Entonces, ese es el llamado que tenemos. Tenemos que pastorear. El segundo es, tenemos que pastorear el corazón de nuestros hijos. Y no puedo ni quiero dejar de lado Deuteronomio 6, del 6 al 7, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, no podemos cesar y muchas veces sí flaqueamos por el cansancio, decimos, ay, no voy a leer la Biblia, no, y me ha pasado. Pero no podemos parar de enseñar la palabra de Dios y sobre todo pastorear con esa palabra el corazón de nuestros hijos. Porque allá afuera nadie lo va a hacer y están diciendo totalmente lo contrario. A lo que tú quieras, a lo que bien te parezca, qué fue lo otro. Hay muchas cosas que le están diciendo a nuestros hijos allá afuera. La palabra de Dios es la única que va a hacer la diferencia. Amén. Y seguimos en Génesis 19. Si se habían despegado, volvemos, nos quedamos en el versículo 5. Ahora vamos a ir al versículo 13. Y los ángeles hablándole a Lot. Estos son los ángeles hablándole a Lot en el 13, perdón. Pero algo quiere decir, los ángeles tuvieron misericordia porque los ángeles le dijeron a Lot, mira, y tú no tienes, y de la familia, ¿quiénes hay? Hay yernos, hay qué sé yo qué, hay hijos, ¿dónde están? Búscalos. Y dice aquí el 13, que es el que vamos a leer ahora, vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto, ha subido de punto, eso se pasó, delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y dice el 14, que es el que vamos a resaltar en este momento para ya tener el último y el tercer punto. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos. Yo me imagino que no era de que levantaos, no, porque tenían que estar rápido. Los ángeles lo estaban apurando. Levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más, y recuerdo que Agnelli también hizo la acotación hoy, más pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, ellos se quedaron ahí tranquilos echándose fresco tal vez. Pero Lot, a mí me gustó tanto la actitud de Lot. Porque Lot hubiera dicho, no, con mis hijos y mi esposo que yo estoy, vámonos, no, pero recuerden el alboroto que había afuera. Ese alboroto continuaba. Y en medio de ese alboroto, él salió de su casa, muy seguro, a buscar a estos hombres.
Y le dijo, levántense, salgan de este lugar, porque viene destrucción, porque ¿qué será? ¿Qué hará la iglesia ante la maldad? Y definitivamente lo que yo pude reflejar en Lot es que tenemos que predicar la palabra de Dios. Y tal vez no hacerlo como muchas veces estamos, muy pasivos. Porque Lot no lo hizo de esa manera. Lot no fue de que, vengan, salgan, que estos ángeles ahora están diciendo. Él le dijo, levántense, que esto se va a acabar, esto se va a destruir. Y es verdad, este mundo se va a acabar. Va a haber una destrucción. Y tal vez nosotros mismos, como el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no lo estamos visualizando así. Y es evidente que sí va a ser así. Porque ya esto se ha pasado de punto. Esto está al extremo, como dice esta palabra en Génesis. Se pasó. Y cada vez que se pasaba, ustedes recuerdan que cuando Noé subía este pecado ante la presencia de Dios, y Dios dijo, no, espérate, que esto está mal. Hay que hacer algo, el diluvio. Esa ciudad, eso subió delante de la presencia de Dios, este pecado, esa aberración, eso de cavar su propio pozo, eso de que no, yo soy yo y yo voy por aquí. Y subió ante la presencia de Dios. Entonces, el último y el tercer punto, vamos a predicar la palabra de Dios, pero con ahínco. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el tiempo de la gracia, así como Lot salió de su casa en medio de ese alboroto y caos a buscar a sus yernos, nosotros también tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. Eso no está en discusión. Aún se burlen de nosotros. Ese es nuestro llamado, porque el evangelio dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero si no estamos predicando y no lo hacemos, ¿quién va a creer? Como dice otro versículo. Y ya llegando a nuestro tiempo final, dice el 24, porque no podemos dejar la historia tan en el aire, el 24 y el 25 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y también el fruto de la tierra. Así que yo creo que el mensaje de hoy está claro para nosotros. Tenemos que, como iglesia, voy a volver a repetir la pregunta. Emma, yo quiero que alguien me repita la pregunta, déjame ver. A Fanny. Fanny, si estás por ahí, ¿cuál es la pregunta que tenemos? ¿Y qué hará la iglesia con la maldad? ¿Qué hará la iglesia? Gracias, Fanny. ¿Qué hará la iglesia ante la maldad? Entonces nos llevamos que tenemos que interceder, tenemos que pastorear el corazón de nuestros hijos y tenemos que predicar la palabra de Dios. Y hay muchísimas más, pero eso es solamente lo que quise traer en este día. ¿Con qué terminamos? Este es el tiempo de doblar rodillas e interceder como guerreros de oración por todos aquellos acontecimientos que nos sean contrarios, por el mundo y sus circunstancias actuales, por la nación en la que residimos, por el país que te vio nacer, por todo lo que están en eminencia, por el liderazgo mundial, los injustos y sus injusticias, sobre todo por el pueblo de Dios en cualquier rincón del mundo que se encuentre, por nuestros hijos y las generaciones que vienen, que Dios nos ayude a inculcarles su palabra para que puedan caminar en caminos de justicia y no en los suyos propios, para que Dios nos ayude a hablar su palabra con denuedo y autoridad, sabiendo que no regresa vacía. Así que voy a hacer una breve oración para entregar a los pastores. Amén. Señor, te adoramos en esta tarde.
En esta tarde ya te bendecimos, mi Dios. Estamos delante de ti, Señor, sabiendo que muchas veces, Señor, no estamos visualizando este mundo como tú lo visualizas, Dios. Pero te pedimos, Señor, que en eterna gracia tú ponga esos ojos que necesitamos, Señor. Y que empecemos a ser urgentes y a ser propicios, Señor, para hacer lo que tú nos has pedido que hagamos, Señor, con responsabilidad delante de ti, mi Dios. Estamos en tus manos, Señor, te queremos bendecir y te queremos glorificar este día. Pon esto en nuestros corazones y permite que hagamos algo, Padre, con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.